Ahí adentro, al saludar. ¿Ya? Bien, jovencitos, buenos días a todos. Muy bien. Buenas. Buenos días. Muy bien. Empezamos. Bueno, estábamos en... Debemos entrar a oscilaciones. Ese es el tema, ¿no? Pero antes, a ver, si tienen alguna consulta, lo podemos hacer ahora, antes de empezar la clase. No sé si alguien tiene alguna consulta, porque ya el examen, no se olviden, es el sábado, ¿no? Pasado mañana ya es el examen. A las 7 de la noche hemos quedado. Si no hay, no se olviden de los problemas que hay que ver ahí en el texto. Están los problemas, ¿no? Hemos dicho de que vamos a tomar circuitos de mallas con resistencia. Vamos a tomar un poco de campo magnético y corriente, fuerza. Y el otro vamos a sacar de inducción electromagnética, ¿no es cierto? De la inducción, de la fe inducida, de la ley de Faraday, la ley de Lenz, ¿no? Auto y mutuinducción, hasta ahí hemos quedado de que va a entrar, ¿no? Entonces hay ejercicios resueltos que ustedes deberían haber asimilado todos, ¿no? Yo creo que no hay mucha duda ahí porque están resueltos los ejercicios y, como les decía, vamos a sacar ejercicios para el examen parecidos a estos, ¿no? Vamos a la otra semana más, vamos a avanzar un poco de teoría, ¿no es cierto? Tenemos que terminar
en las ondas, las oscilaciones, y ahí nomás vamos a quedar, ¿no? Hasta eso yo ya puedo corregir los exámenes y después, a los que tengan la opción de recuperar, vamos a tener ahí un tiempito para poderles tomar el recuperatorio a los que superen, ¿no?, las condiciones que ya hemos hablado. Entonces está todo previsto, jóvenes. Bueno, si no tienen dudas, vamos a continuar y en todo caso vamos a plantear y resolver el circuito LC. Ese es el circuito básico, ¿no? Venía una consultita. Sí. Dígame. Inge, disculpe, ¿será que no hay la posibilidad de poder dar examen el domingo? No, ya hemos definido, jóvenes. Ya esto está fijado. Ya no podemos mover ya. Ya está totalmente definido, ¿no? Vamos a seguir entonces con el tema. A ver, les voy a compartir la pantalla para que vean nuestro... Aquí tienen. Vamos a compartir la pantalla. Aquí tienen, fíjense. Aquí en auto y mutuoinducción habíamos quedado, ustedes tenían que deducir. Aquí está la inducción, la inductancia mutua cuando hay dos circuitos, ¿no? Están dos espiras o dos bobinas. La definición de M. Dice, hay un enrio de mutua inducción. Si se induce en el circuito 2, para este caso, la Fe de 1 voltio debido a la variación de la corriente en el circuito 1, a razón de 1 ampere sobre segundo. Bueno, esa es mutua inducción. Este es lo que les decía, jóvenes. Hay ejercicios resueltos, ¿cierto? Estos hay que revisar, hay que ver. Y aquí está autoinducción. Autoinducción, para una bobina le ocurre también el coeficiente L. Y aquí está la definición de la inductancia. Es un enrio si se induce en el circuito la Fe de 1 voltio cuando la corriente en el mismo varía a razón de 1 ampere sobre segundo. Bueno, es lo mismo. Aquí está la ley de Lenz, ¿no?, que se opone a la causa que lo produce. Si hay un aumento de flujo, se desarrolla una Fe contraria a esto, que se opone a la causa que lo produce. En el primer caso del dibujo, fíjense, hay un aumento de corriente, entonces la Fe es contraria a eso, no quiere que aumente. En el segundo grafiquito, fíjense, la corriente disminuye, ¿no? En el caso B dice, si disminuye la corriente, entonces se desarrolla una Fe tal que se opone a la disminución y trata de mantener el mismo sentido de circulación de la corriente, ¿no es cierto? Entonces ahí está el caso A y el caso B. Ley de Lenz. Y obviamente un ejercicio tiene que haber, ahí está el ejercicio. También les decía en la anterior clase de que la asociación de inductancias se puede hacer. Inductancias en serie, inductancias o bobinas en paralelo, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que hacíamos con, no se olviden, con la resistencia y con la capacidad. Pero les decía de que a ustedes no les va a servir mucho esto, así que esta parte lo pueden obviar, no hay ningún problema. Y aquí está el circuito resistencia bobina, ¿cierto? Y les decía que quien ha aprendido bien el circuito resistencia capacidad, este es prácticamente idem. La forma en que se resuelve es exactamente la misma, ¿no? Circuito con bobinas resistencia, ¿eh? Ahí están las ecuaciones en forma tradicional y sacan la corriente. ¿Se dan cuenta? O sea que
es exactamente igual que el RC. En el RC sacábamos la carga del condensador. O sea que aquí sacan la corriente, la fórmula es parecida, y en la carga del condensador tenemos coulombs, ¿no es cierto? Y aquí hacemos gráficos. Hemos hecho, les he explicado este circuito RL, jóvenes, la anterior clase, no. Y aquí hay un ejercicio con la bobina esta, y la resistencia, ¿ves? Aquí está, clarito, 2 ejercicios. A ver, y luego está la energía en una bobina, o sea, eso también. Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen de todo esto, para que vean de qué es sencillo. Y aquí también está el circuito de capacidad de resistencia que ya hemos llevado, hemos dado examen, todo esto. En laboratorio hemos hecho una carga del condensador, ahí está, ¿ve? Las ecuaciones son las mismas, sino que aquí es la carga. El tau, ¿no? Ahí está la descarga, hay un ejercicio también ahí para que practiquen. En fin, está todo esto, no hay ningún problema. Vamos a hacer pasar la última parte del circuito RL, ¿ya? Y ¿qué vamos a plantear? Y en todo caso vamos a empezar ya a ver el circuito oscilaciones electromagnéticas, el circuito LC. Este es el que vamos a ver hoy, ¿no? Fíjense, el circuito LC, oscilaciones libres. Aquí hablamos de oscilaciones y en física 2 también hemos hablado de oscilaciones libres. Entonces, el que sabe física 2 no va a tener ningún problema en entender aquí la oscilación electromagnética. ¿Ah? Y aquí hace relación, fíjense, dice, una masa unida a un muelle o a un resorte, ¿cierto? Esto se puede asimilar a la oscilación del capacitor y de la bobina. Hay algunas ecuacioncitas que vamos a ver conmigo, no va a haber problema, pero aquí está explicadito, ¿no? Está explicado totalmente. Hay varios tipos de oscilaciones. Hay una oscilación libre que estábamos viendo, hay una oscilación amortiguada y hay una oscilación forzada. ¿Se dan cuenta? Y esto es la luz ya como una onda electromagnética que vamos a verlo en la última clase. Bien, entonces tenemos toda la información a mano. Circuito LC. Este de oscilaciones magnéticas es un video bonito también. Y ondas y la luz, ya, está bien. Entonces, a ver, hagamos un resumen rápido del circuito RL. Volvamos al Zoom, jóvenes. No compartir. Y vamos a participarles una pizarrita. A ver, vamos a ver esto. Veamos, a ver. A ver, hay alguien más que quiere entrar. Ya, listo. Pues el circuito es sencillo, ¿no es cierto? Nosotros aquí lo único que vamos a hacer es la FEN, AB más menos, envía corriente hacia arriba, llave, interruptor, y aquí está la resistencia y aquí está la bobina. Ahí está, jóvenes. L y R. Cuando hemos visto resistencia, capacidad, en vez de la bobina se pone la capacidad y dice. La forma de resolverlo es exactamente lo mismo. Fíjense. ¿Qué va a ocurrir cuando yo cierre la llave? Al momento de cerrar la llave estoy aplicando entre A y B una diferencia de potencial, ¿cierto? Que va a hacer circular corriente. Pero resulta de que no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Por el concepto de Faraday y Lenz. Dice que si hay variación de flujo respecto al tiempo, se va a inducir la FEN. Lenz dice, el sentido de esa FEN es tal que se opone a aquello. Es decir, fíjense, si ustedes aplican con la fuente 20 voltios,
en la bobina se va a inducir la FEM porque va a crecer la corriente, y al crecer la corriente es aumento, ¿no es cierto? Es variación de flujo respecto al tiempo en la bobina y se induce la FEM, la ley de Faraday. Es decir, esta FEM EL se opone, no quiere que circule corriente. Pero finalmente esa FEM tiende a desaparecer y la corriente se establece, es decir, la corriente es función del tiempo. Si vamos al ejemplo que hemos visto ahí, cuando hemos hecho circuito RC, el docente ¿qué hacía? Colocaba una resistencia y un capacitor y la alimentaba. Y veíamos de que al cerrar el interruptor se prendía la luz, era un foco la resistencia. Se prendía la luz, pero después se apagaba, porque ya se cargó el condensador y desapareció la corriente. Por lo tanto, se apagó la luz. En cambio, aquí fíjense qué va a pasar si R es un foco, la resistencia. Entonces, el momento de cerrar, el foco no se va a prender. ¿Por qué? Porque la FEM inducida no lo deja. ¿Se dan cuenta? Es decir, va a pasar el tiempo y va a empezar a circular corriente y el foco se va a ir prendiendo de a poquito. ¿Sí? Poca iluminación, digamos, el foco. Pero a medida que sigue transcurriendo el tiempo, la corriente va creciendo y finalmente la FEM desaparece, la que se opone. Y queda establecida la corriente máxima. El foco, mayor radiación, se ve más luz. ¿No es cierto? Eso va a pasar en un circuito RL. Bien. Esto que le digo es en palabras. Veamos matemáticamente. O sea, muy sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué usábamos para el RC? La ley de Kirchhoff. Sumatoria de las FEM debe ser igual a sumatoria de los voltajes en las resistencias, en los elementos. B, esto es B. ¿Cuántas FEM hay? Una sola. Eso, ahí está. Igual. Caída en la resistencia BR más la EL, en todo caso. La FEM que se indució en la bobina. Reemplazo. En las resistencias, la ley de Ohm, I por R. Más. En la bobina, en la bobina hemos definido el coeficiente L como la FEM inducida en la bobina debido a la variación de la corriente respecto al tiempo T. Esto hay que saber. Por lo tanto, EL es igual a L por la derivada de I respecto al tiempo T. Tienen EL. Lo llevo aquí, L por la derivada de I respecto al tiempo T. Ya está. Ordeno un poquito esto. Y fíjense, voy a dividir entre L, me va a quedar así. Derivada de I respecto al tiempo T, más R sobre L por I, igual a E sub AB dividido L. ¿Listo? Esta es la ecuación que me queda. Lo puedo resolver como es, en la forma tradicional, o si no, mediante ecuación diferencial. Esta es la I', primera derivada. Esta, la R sobre L, es una constante A. Y es la variable Y igual, y este es el término independiente. ¿Ve? Para los que saben ecuaciones diferenciales, esta es la ecuación diferencial que hay que resolver. ¿No? Bueno, método X. Resultado, solución de esto. La solución es esta. La corriente va a ser igual a eso. AB es la solución, jóvenes. ¿Qué es eso? AB sobre R es la corriente máxima. Es la ley de Ohm. Voltios sobre Ohm, ampere. Entonces, me queda así. 1 menos E a la menos T L sobre R. Yo lo escribo así. Van a ver que es lo mismo que está ahí en el. Es decir, esta es la solución. Solución de la ecuación diferencial. Si ustedes
revisan lo que hemos visto en el circuito RC con capacitor, teníamos la carga, así teníamos la carga, ¿no es cierto? La carga. Entonces, este era igual a C por E sub AB, que es la carga máxima, 1 menos E a la menos T sobre RC. Esta era la solución que ya hemos visto. Entonces, fíjense si no es la misma ecuación, ¿no es cierto? Sino que en el que estamos viendo ahora es la corriente en la bobina y en el circuito RC es la carga del condensador. Y obviamente podemos graficar para saber el comportamiento. Esto es T y esta es la corriente. Comenzamos a dar valores como hemos hecho para capacitor. T igual a 0. T igual a 0, esto 0. ¿No es cierto? 1 menos 1, 0, 0. Para T igual a tau, para T igual a tau, igual a la relación L sobre R. ¿Cuánto va a valer? Bueno, reemplazan aquí y ya sabemos lo que va a salir, ¿no es cierto? Va a salir el 0,63% por 0,63 de la I máxima, o sea, de este valor. Es I máximo. Aquí va a estar I máximo, fíjense. 0,63 de ese valor para T igual a tau, ahí está. Y para T que vaya siendo cada vez más grande, para T que tiene infinito, entonces tenemos que esto desaparece y me queda la corriente máxima. Es decir, si esta es la máxima, por aquí va a estar. Gráfico. Sí, gráfico. Esta es la curva de la corriente en la bobina. Es una curva muy parecida a la carga del condensador. Esta sería la carga, si estamos en el circuito RC. ¿Se dan cuenta? Fácil. Totalmente simple. Por eso yo digo, el que sabe RC, bien, se ha aprendido. Aquí SL es repetir casi lo mismo, sino con la bobina nada más. Entonces ahí tienen, jóvenes. ¿Puedo definir tau aquí? Sí, tau es el valor de tiempo, es el tiempo para el cual la corriente en la bobina estará al 63% de su valor máximo. Para que vean que es exactamente igual que la capacidad. ¿Qué era tau en la carga del condensador? Era el tiempo para el cual la carga del condensador está al 63% de su valor máximo. O sea que aquí tau, fíjense, igual a L sobre R, el tau igual a L sobre R, esto es Henry y esto es Ohm. Esto debe dar segundo. Se puede demostrar eso, ¿no? Que son segundos. Bien, ¿qué más? Nos interesa no solo saber cómo es la corriente en el circuito, finalmente yo quiero saber cómo es EL. ¿Cómo va variando? Porque EL en el primer instante es máximo y después, fíjense, se va haciendo más pequeño porque ya circula corriente, se va poniendo menos y al final desaparece. Entonces, EL, como función, yo quiero graficar, lo voy a hacer con otro color, fíjense, con azul. Yo quiero saber EL. ¿Cómo hago? Bueno, me voy aquí, jóvenes. Ahí está. Entonces, EL lo puedo calcular derivando la solución respecto al tiempo. Yo multiplico por L y tengo la expresión final de EL. ¿Sí? No vamos a perder tiempo ya. Ustedes tienen que saber derivar, ¿no es cierto? Yo les voy a dar el resultado. Esto sale así. E sub AB. E a la menos T L sobre E. Este es lo que sale. Después de derivar y multiplicar por L. Entonces, esta es la respuesta de la fe en la bobina. Entonces, yo voy a hacer en el mismo gráfico, ¿no?
Fíjense, aquí lo voy a poner EL, con otra escala, etcétera, etcétera. Y digo lo siguiente, para T igual a 0, me queda E a la 0, a la menos 0, 1. 1 por E sub AB es E sub AB, es decir, que EL está aquí, qué sé yo. Este es el primer punto para EL. ¿No es cierto? Es E sub AB. Por eso les decía, cuando yo cierro esto, si aplico 10 voltios, aquí en EL aparece menos 10 voltios, que se opone a aquello. Para T igual a tau, fíjense, aquí ya tengo E a la menos 1, 1 sobre E, y eso sale 60 y, ¿cuánto? El 34%, ¿qué sale? 30, ¿cuánto sale? 34, 36%, no sé cuánto sale. Para T igual a tau. Entonces, fíjense, este va a ser así. ¿No? El tiempo no varía. Aquí es para T igual a tau. Aquí les va a dar el 0,36% de ¿qué? De E sub AB. Vamos haciendo de A. T igual a tau. Y para T que tiene infinito, obviamente esto tiende a desaparecer. Y si desaparece ya L, la corriente es máxima, fíjense. Entonces, yo viendo este gráfico, puedo explicar perfectamente el funcionamiento de este circuito. ¿No es cierto? Es lógico esto. Cierro la llave, aparece la FEN inducida máxima, E sub AB. Después, ¿qué más? A medida que transcurre el tiempo, la FEN va disminuyendo. La corriente va creciendo. Y para T igual a tau, la FEN en la bobina es el 36% de su valor máximo. En cambio, la corriente es el 63% de su valor máximo. Y para tiempo que tiene infinito, la FEN se hace 0 y la corriente, en cambio, se hace máxima. ¿No es cierto? Con eso ya he resuelto mi circuito. Entonces, con ese concepto, jóvenes, hay que resolver ese ejercicio que está puesto ahí. Bien. Y para finalizar este tema, me falta la energía en la bobina. Hagamos espacio aquí. Fíjense la energía en la bobina. ¿Qué hemos visto nosotros en capacidad? En capacidad, la energía de un capacitor es 1 medio de C por B sub AB al cuadrado. Diferencia de potencial entre placas y directamente proporcional al tamaño del condensador C. Esto, señores, debe dar Joule. ¿Qué hemos visto en resistencia? Hemos visto también que la energía en la resistencia era I cuadrado por R y por el tiempo de funcionamiento. Esto lo habíamos llamado kilovatio hora, unidad de medida de la energía eléctrica, que finalmente son joules. Y ahora, ¿qué me falta hacer? Energía en la bobina. ¿Cuánto vale? ¿No es cierto? Energía en la bobina. ¿Cómo saco? Ah, no. Energía en la bobina. A ver, veamos. Vamos a sacar de los conceptos siempre que hay. Potencia, que es igual, trabajo sobre tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es el trabajo o energía. Potencia por tiempo. ¿Listo? ¿Qué es potencia? Es el producto del voltaje por la corriente. ¿El voltaje de quién? Ahora es de la bobina, EL. ¿Por qué? Por la corriente. Ese es P por dt. Sigo. Fíjense esto. Ahora, ¿qué es EL? Ah, no, EL está aquí. Entonces, EL es L por la derivada de I respecto al tiempo T por I por dt. Fíjense, me independizo del tiempo. Me queda diferencial de trabajo igual a L por I por derivada de I. Es como tener
¿no? X de X. Ahora integro. Acá me queda así. Trabajo en la bobina. L sale afuera y me queda aquí por D I. De 0 a un valor definitivo, esto me queda 1/2 de L por I cuadrado. Fíjense la fórmula. Entonces, esto había sido ni más ni menos igual a 1/2 de la bobina, valor de la autoinducción, por I al cuadrado. Y esto obviamente debe dar Joule. Jóvenes, esa es la energía en la bobina. Por si uno quiere sacar la energía en la bobina. Así de sencillo, jovencitos. ¿No? Ya he sacado la energía en la bobina. A ver, ya que estamos en unidades, a ver, haremos una tablita de unidades para que ustedes entrenen. Unidades, ¿cierto? Unidades. A ver, de esta, primero de la fuerza. Fuerza es Q por H por B. Fuerza, una corriente, I por L por H. Esto debe dar Newton. Esto debe dar Newton. ¿Qué sé yo? La energía, pongamos aquí, energía en la bobina. 1/2 ¿de qué? De L por I cuadrado. Este da Joule. ¿Qué más quieren hacer? Cualquier otra fórmula se puede hacer en análisis de unidades. Tau, L sobre R. Este debe darnos segundos. En fin, las unidades que ustedes quieran, o las fórmulas que quieran, se puede demostrar sus unidades. Por ejemplo, a ver, yo voy a hacer una aquí. Esta, si quieren, voy a hacer esta. Ustedes hacen la primera. A ver, para la fuerza, Newton tiene que dar esto. Este, ¿qué es? Ampere. Ampere por L, metro. Por H, Tesla. Pero el Tesla es el Weber sobre metro cuadrado. Ahí está. Sigo, ¿no? Metro con metro aquí se va, me queda ampere. Aquí abajo me queda un solo metro y aquí está el Weber. El Weber, ¿qué es el Weber? Ah, es unidad de flujo. Entonces el Weber lo voy a sacar de aquí, fíjense. ¿Qué dice la ley de Faraday? Dice que la F inducida es proporcional a la variación del flujo respecto al tiempo t, y esta es una ley, repito, Weber sobre segundo. Hemos demostrado que nos da voltio. Entonces de aquí voy a sacar el Weber. Weber igual a voltio por segundo. Esto. Entonces, voltio por segundo. Ahí está. Sigo. Este es el ampere. El ampere es coulomb sobre segundo. ¿No es cierto? El ampere. Esa es la definición del ampere. El voltio. El voltio, a ver, sigamos todavía. Voltio, segundo aquí, sobre metro. Entonces, segundo con segundo se va. Me queda coulomb, el voltio y el metro. Ahora sí, este es el coulomb, aquí está el metro. Y ahora B, el voltio. El voltio, fíjense, ahora lo relacionemos. En electrostática hemos definido al voltio como el joule sobre el coulomb. Trabajo por unidad de carga. Eso nos definió en electrostática. Entonces, fíjense ahora. Se simplifican las cargas. ¿Y esto qué me queda? Me queda joule sobre metro. ¿Qué es el joule? Física 1. Ley de Newton. Fuerza, ¿no es cierto? Newton por distancia, por metro. Dividido metro, simplificamos y me queda Newton. Es decir, he demostrado esta forma que se cumple sus unidades. ¿Se dan cuenta, jovencitos? Así de sencillo. Ustedes pueden hacer esta otra. ¿Qué más? A ver, yo voy a hacer esta más, le haré. Usted se ha sentado.
Ya, ¿qué es igual esto? L encio por I ampere al cuadrado. Sigo. ¿Qué es el encio? El encio ya sé que es L, es la fe inducida debido a la variación de la corriente respecto al tiempo. Entonces, este es voltio. Aquí es amper segundo. Estas son las unidades de L. Reemplazo. Voltio, amper segundo, por amper al cuadrado. Me simplifico y aquí me queda voltio, aquí me queda amper, y el segundo se va arriba. ¿No es cierto? Listo, ahora ¿qué hago? Bueno, el voltio por amper es vatio, ¿no? Pero si quieren, me voy al voltio así. Reemplazo lo que es el voltio por electrostática, ¿ya? Sigo. El voltio es Joule sobre Coulomb. Listo. Joule sobre Coulomb. El ampere es el Coulomb sobre el segundo. Por segundo. Fíjense. ¿Resultado qué? Joule. Es decir, se cumple perfectamente, no hay lugar a duda, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Hay que demostrar siempre unidades en las fórmulas, en cualquier fórmula, ¿no? Hay que demostrar sus unidades. Bien, jovencitos. Dicho esto, ¿no? No hay que olvidarse de que la energía en la bobina, fíjense, es al cuadrado de la corriente. Y la corriente es la que, al circular por la bobina, genera campo magnético. Entonces, si la corriente es al cuadrado, es igual a la energía, es como decir campo al cuadrado, campo magnético al cuadrado. ¿No es cierto? O sea que es muy importante esto. Bien. Ya están las unidades. Ahora vayamos a ver. A ver, demuéstrame estito. ¿A qué es igual? Encio, encio sobre ohm. A ver, ¿quién me demuestra esto que son segundos? Les doy, qué sé yo, 2 minutos para hacer eso. Jovencitos, a ver, demuestren.
Ya está, jóvenes. Demostrado que era Lenzio, voltio, amper segundo. ¿Qué era el Ohm? La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que es B sobre I, ¿no es cierto? B sobre I. Voltios sobre amperes. Entonces, fíjense, voltios con voltios se va, amper con amper se va y me queda segundo. ¿No es cierto? Bueno, veamos ahora, jóvenes, el circuito que andamos. El tema este del circuito, aquí lo voy a colocar, circuito LC se llama. Entre paréntesis vamos a colocar aquí oscilaciones electromagnéticas. ¿Ya? Hay que entenderlo bien este circuito y recién se puede hablar de ondas. Entonces, fíjense, aquí ya vamos a hacer vamos a entender el concepto fundamental, a ver, paso a paso. Fíjense esto. A ver, circuito LC. Y aquí vamos a hacer referencia a lo que ustedes ya conocen de física 2. En física 2 hemos visto oscilaciones libres, ¿no es cierto? Aquí está C, aquí está L. Ahí está el circuito. ¿Qué hemos visto en física 2? Aquí voy a hacer un pequeño recuerdo para ustedes. Hemos visto un resorte y una masa. Constante elástica del resorte K. Listo. Y hemos dicho de que cuando a la masa le aplicamos una fuerza externa, entonces, ¿qué ocurre? Que el resorte se estiró así. Y la masa se fue a una posición llamada X máximo. Partió de la posición X igual a 0 hasta una posición X máximo, que está acá. ¿No es cierto? Han estirado el resorte y después han dicho, elimino la fuerza externa. Eliminan la fuerza externa y la fuerza de restitución del resorte, como es ¿no es cierto?, lo trae hacia la izquierda. Es decir, estaba aquí la masa y lo lleva, qué sé yo, pasa por la posición X0, lo lleva a otro extremo y se llama menos X máximo. Pero no solo queda ahí, ¿por qué? Porque el resorte se comprimió así. Y ahora el resorte reacciona con una fuerza otra vez hacia la derecha. ¿No es cierto? Porque está comprimido y otra vez esto comienza a llegar acá al otro lado. Entonces, desde que partió, llegó al otro extremo izquierdo y volvió a su lugar inicial, a eso lo llamamos oscilación mecánica. ¿No es cierto? Y este era un ciclo repetitivo que iba, venía, ¿no es cierto? Así y después así. Ahí viene. A eso hemos llamado oscilación libre, ¿no? Y hemos determinado su ecuación de la posición. Lo hemos hecho con, no sé, con ustedes. ¿Qué docente lo habrá hecho con ustedes? No sé, el pastor tal vez. Pero fíjense que la solución de esto era igual a X máximo, que era la amplitud máxima, por el coseno. Y lo relacionaban con movimiento circular, salía omega t. Es decir, este movimiento mecánico oscilatorio tiene tres características.
amplitud. ¿Qué más? Frecuencia. ¿Qué más? Periodo. O sea, es exactamente igual que hemos visto nosotros en la PEN inducida, en la bobina que gira dentro de un campo. Hemos definido 3 parámetros, porque es una onda la que se produce ahí. Entonces hemos definido amplitud, frecuencia y periodo. Y aquí lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, esto hemos visto en física 2. Y hemos sacado la amplitud es X máximo. En algún determinado momento tiene menos de X máximo, ¿no? Depende del tiempo. En algún punto tiene máximo positivo y en otro máximo negativo. Depende de en qué momento queremos saber la amplitud. Frecuencia. La frecuencia era la cantidad de oscilaciones que ocurrían en un determinado tiempo. ¿Y cómo lo sacaban? Bueno, de unas fórmulas ahí y salía así. Omega era igual a raíz de K sobre M. ¿Dependía de quién? De la constante elástica y de la masa. Y esto lo hacían igual a 2pi por F y de aquí despejaban la frecuencia. Como 1 sobre 2pi raíz de K sobre M. Qué sé yo, ahí está. Lo sacaban, deducían. Entonces aquí, jóvenes, como se va a producir también una oscilación, también va a haber amplitud, frecuencia y periodo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo lo resolvemos. Siempre haciendo comparación a lo que ustedes han visto, al movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. ¿No? Fíjense, la oscilación partió a partir de aplicar la fuerza externa y llevarlo a una cierta posición, a la masa. Aquí, ¿cómo vamos a hacer? No, aquí lo vamos a cargar el condensador. Es decir, condensador cargado. Esto viene a ser la fuerza externa. Ya está cargado el condensador. Ahora, si se ha cargado el condensador, dice que tiene campo eléctrico así, de más a menos, campo eléctrico, jóvenes. Y si tiene campo eléctrico es porque entre las placas, o sea, ahí está la FEN, E sub AB está aplicada. O voltaje, si quieren poner voltaje, pongamos. Ya, voltaje entre A y B. O si quieren llamarlo B0, la carga inicial del condensador crea un potencial B0 y obviamente una carga máxima tendrá Q0, ¿no es cierto? Esas son las condiciones iniciales. Ahora sí, no se olviden del campo eléctrico, ¿no? Aquí. Campo eléctrico y aquí. Cierro la llave. ¿Qué va a ocurrir ahora, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, fíjense aquí. Si yo hago un análisis así, segundo a segundo, si quieren, al cerrar la llave, el condensador tiene B0, tiene, qué sé yo, 10 voltios. Entonces, esos 10 voltios voy a aplicar a la bobina. Y eso va a ser circular corriente, pero va a haber variación de flujo respecto al tiempo. Ley de Faraday. Donde exista variación de flujo respecto al tiempo, se induce una FEN. Lenz, el sentido de esa FEN es tal que se opone a aquello, en todo caso al crecimiento de la corriente. Por lo tanto, desarrolla, como hemos visto en el circuito de RL, una FEN. EL, que se opone a esto. ¿No es cierto? Pero finalmente el capacitor se tiene que descargar. Entonces, la corriente, fíjense, va a ser función del tiempo. ¿No es cierto? El condensador estará, si hablamos de energía, estará, qué sé yo, con un medio de C por
por B0 al cuadrado, energía máxima, ¿no es cierto? Ya no da ahí ahora más abajito voy a colocar 1/2, quiero poner 1/2 de C por B0 al cuadrado. Máxima, cargado totalmente, máxima energía. Entonces, la bobina de energía, 0, porque no circula todavía corriente. Dibujo el próximo tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Condensador. Bobina. ¿Qué va a pasar aquí? A ver. El condensador ya ha perdido cargas. ¿No es cierto? Esas cargas se han convertido en ¿qué? Corriente eléctrica. Ya existe corriente eléctrica I. ¿No es cierto? EL ya está disminuyendo porque con el tiempo se va haciendo más chiquito. Al circular corriente por la bobina, fíjense, ya hay campo magnético aquí. ¿No es cierto? Se producen las líneas de fuerza de la mano derecha, tirabuzón. Puedo dibujar si quieren. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Esta energía inicial del condensador ahora se ha dividido en dos. Uno tiene una parte, se queda en la capacitor y otra parte está en la bobina, porque ya está circulando corriente. En el capacitor está en forma de campo eléctrico y en la bobina de campo magnético. ¿No? Ahí están las energías. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Próximo circuito, en el próximo instante. Nuevamente pongo aquí el capacitor y aquí está la bobina. ¿Qué va a ocurrir ahí, jóvenes? Bueno, la fe en la bobina ya prácticamente va a desaparecer, la corriente sería la máxima, ¿sí? Las cargas, ya no tiene el condensador más cargas para aportar con la corriente. El campo magnético, fíjense, va a estar lleno en la bobina porque la corriente es máxima. Es decir, el capacitor en cuanto a energía ya no tiene nada, porque no tiene carga, no tiene nada. En cambio, la bobina está con su máxima energía, 1/2 de L por I máximo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? La energía, repito, del capacitor, campo eléctrico, se ha transformado totalmente en energía en la bobina, en campo magnético. ¿Se dan cuenta? Sigo. No se olviden, estoy analizando la carga del condensador. En el primer instante máxima carga, en el segundo instante ya hay menos carga y en el tercer instante ya prácticamente no hay carga. ¿No? Ahora vean esto que va a pasar. Próximo circuito. C y L. ¿Qué va a ocurrir aquí? Fíjense, corriente ya está la máxima, ¿no es cierto? Como ya no hay más corriente, o sea, no hay más cargas en el capacitor que muevan electrones, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a tender la corriente a desaparecer, ¿no es cierto? Porque ya no hay más cargas en el condensador. O sea, tiende a disminuir la corriente. Esta corriente que se hizo máxima ahora tiende a disminuir bruscamente. Entonces, ¿qué dice Faraday y Lenz? Otra vez con ese concepto, jóvenes. Por eso es importante entender a fondo lo que dice Faraday y Lenz. Faraday dice, va a haber una variación de flujo respecto al tiempo, es decir, una disminución porque la corriente tiende a desaparecer. Entonces se va a inducir la fe. Ahora viene Faraday, dice, o digo Lenz, el sentido de esa fe es tal que se opone a aquello. Es decir, se va a oponer a que desaparezca la corriente. Por lo tanto, se induce la fe en este sentido. EL. Fíjense, aquí estaba en contra, ahora está a favor, ¿no es cierto? Quiere que siga circulando corriente. Por lo tanto, esta FEN ahora, fíjense qué va a hacer. Va a hacer precisamente aquello. Va a hacer circular corriente
y va a cargar el condensador, ¿no? En forma contraria a lo que estaba inicialmente. Fíjense, antes estaba la placa superior era más, la otra inferior negativa. Ahora aquí, fíjense, al revés. Cambia de valor la carga del condensador, ¿no? Es decir, aquí habrá todavía unas pequeñas líneas que darán por acá. Dibujamos el próximo circuito. Fíjense qué va a ocurrir ahora, ¿no? El condensador ahora ya se va a cargar totalmente con esta polaridad. La bobina, el ED prácticamente ya desapareció, ¿no es cierto? Ya no hay más líneas de campo aquí, ya todo se transformó. ¿Y ahora qué va a pasar? En el próximo circuito, o instante, perdón, de tiempo, está LC. ¿Qué va a ocurrir? Ahora el capacitor, ¿qué va a ocurrir? Se va a descargar según su signo, ¿no es cierto? Así, de más hacia menos. Aquí la corriente al revés. Aquí las líneas de campo cambian de sentido, ¿no es cierto? Es decir, al descargar sobre L, vuelta va a pasar aquí que se opone y todo otra vez se comienza a repetir el ciclo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el condensador inicialmente cede su energía o su carga formando corriente y la bobina lo acepta, ¿no es cierto?, formando campo magnético. Es decir, la energía capacitiva, o si quieren, electrostática del capacitor se convierte en energía magnética, líneas de campo de la bobina. Y después, las líneas de campo vuelven a cargar al condensador, pero en sentido contrario, nuevamente le pasa la energía al capacitor. Luego, el capacitor nuevamente lo entrega a la bobina. Entonces, este es un ciclo, ¿no es cierto? Es un sistema repetitivo en el tiempo. Por eso se llama oscilación, en este caso de la carga en el condensador. Se produce una oscilación. ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es el concepto que hay que destacar. Esto paso a paso también está en el texto. Ahí está indicando. Entonces, nos queda ver la ecuación de la oscilación. ¿Cómo es la oscilación de la carga en el condensador? ¿Y por qué decimos electromagnética? Bueno, porque aquí hay campo eléctrico en el capacitor. Y cuando se circula corriente por la bobina, hay un campo magnético allí. ¿No es cierto? Cuando la carga varíe, fíjense, de más a menos, y el condensador se va a cargar de menos a más, entonces el campo eléctrico primero, fíjense, es hacia abajo. Después en este otro tiempo, el campo eléctrico es hacia arriba. Lo mismo va a pasar con la bobina. Cuando circula en determinado sentido la corriente, qué sé yo, será hacia abajo. Y cuando circule al revés, será hacia arriba. Entonces, también el campo magnético está oscilando. Campo eléctrico también está oscilando. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, se puede hablar perfectamente de una onda de campo eléctrico, de otra onda de campo magnético, que están presentes, fíjense, en este ejemplo, por ejemplo, están los dos simultáneamente. ¿No es cierto? Pero ¿cómo resolvemos esto entonces para ver la ecuación de la carga? Porque aquí en el sistema de masas de sorte hemos hecho esto. Hemos determinado que esa era la ecuación de la posición de la masa. Nosotros aquí tenemos que determinar cómo es la carga del condensador en cada momento. Entonces, para ello, fíjense lo que voy a hacer. También es muy sencillo. Vamos a hacer otra pizarrita. Fíjense. ¿Cómo resuelvo matemáticamente? Entonces, no se olviden, este está totalmente cargado inicialmente. Está la bobina. Cierro la llave aquí y se produce la corriente. Aunque lleva su tiempo, ¿no es cierto? Aquí está el V0, está el Q0. Bueno, voy a aplicar aquí exactamente como he hecho para todos los circuitos. Resistencia, capacidad, resistencia bobina y ahora tenemos capacidad bobina. Sumatoria de las FEN debe ser igual a la sumatoria de los B.
voltajes, caídas en los elementos. FEN, aquí no hay FEN, a no ser que consideremos esta, ¿no? La FEN que cuando cierran ustedes, aquí la FEN inducida en la bobina. Pero yo puedo hacer esto, fíjense, si esto es 0, entonces los voltajes que hay aquí, tanto en el capacitor como en la bobina, debería cumplir que sea 0, ¿no es cierto? Si sumo los dos, ¿no? O si no, si quieren puedo colocar así, que BC va a ser igual a menos EL. ¿No es cierto? Porque he dicho yo, aplicamos 10 voltios con la fuente, en este caso capacitor, aquí se induce menos 10 voltios. Entonces, esta es la igualdad. Entonces hago BC menos más EL igual a 0. Y aquí comienzo a reemplazar. ¿Qué es BC? Es la carga del condensador sobre la capacidad. Y L, ya sabemos, L es L por la derivada de I respecto al tiempo T, igual a 0. Entonces estoy planteando otra vez la ecuación de Kirchhoff. ¿Y ahora qué observo en esta ecuación? Bueno, digo, un momento, aquí, ¿cuál es la variable al final? Es la carga. Perfecto, ahí está la carga, pero aquí está la corriente. Tengo que hacer homogénea esta ecuación para poder resolver. Lo voy a colocar todo en función de la carga. Entonces aquí, sabiendo que la corriente es la variación de la carga respecto al tiempo, es decir, es el ampere, puedo reemplazar aquí. ¿Y qué me queda? Me queda Q sobre C, fíjense, más L, derivada de I respecto al tiempo. Aquí ya está la derivada también con la carga. Por lo tanto, puedo decir que con esta otra va a haber derivada al cuadrado de la carga respecto al tiempo 2 veces, igual a 0. Ahora la ordeno esta. Fíjense, la derivada al cuadrado de la carga respecto al tiempo t, lo divido entre L, ¿no? Más Q sobre LC, me queda aquí, igual a 0. Y ahora ya tengo la ecuación diferencial de orden 2, ¿no? Que puedo resolver por el método que más guste. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los que ya sabemos o saben ecuaciones diferenciales, esta es la Y segunda, ¿no es cierto? Más Q es la variable y 1 sobre LC, que sé yo, una constante A igual a 0. Esta es la ecuación diferencial a resolver, repito, por el método que usted quiera. Yo les voy a dar la solución, es la que me interesa, la solución a esta ecuación diferencial. ¿Cuál va a ser? La carga. Q de T. Fíjense, va a ser igual la solución a Q0. La carga máxima, coseno, y aquí aparece omega T. Fíjense, esta es la solución. ¿Y qué hemos dicho en movimiento mecánico? ¿Cuál es la solución, jóvenes? En movimiento mecánico, esta es la solución. X de t igual a X máximo, amplitud máxima por 0 de omega t. Y aquí, ¿qué es? La carga. Q0 será la amplitud máxima, coseno de omega t. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Sino que aquí es la carga del condensador, nada más. ¿Quieren graficar esto? Inmediatamente, ¿no es cierto? Yo puedo hacer su gráfica de cómo es. Aquí se pone omega t y aquí se pone la carga Q de t. Y comienzan a dar valores a omega t, por decir 0. Para coseno de 0, omega t igual a 0 por seno de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? Coseno de 0. 1. 1 por Q0, Q0. Entonces, fíjense dónde empieza la oscilación. Aquí, en Q0. Es lo mismo que para la posición, ¿no es cierto?, del sistema de masas de resorte. Coseno de 0, 1 por X máximo es X máximo. De ahí empieza la oscilación. Entonces, aquí está lo mismo. De Q0 empieza a oscilar. Primer punto. Para omega t igual, hagamos para pi sobre 2.
Coseno de 90, ¿cuánto es? ¿Nada, jóvenes? Sí. Coseno de 90 es 0. Hagamos ahora para pi. Coseno de pi, ¿cuánto es? 1. Corre menos 1. Menos 1 por Q0 es menos Q0. Aquí está menos Q0. Aquí está. Ahí está. Para 3pi sobre 2, coseno de 3pi sobre 2, 0. 0, ¿no? Y para, finalmente, vamos aquí, 2pi se vuelve a ser positivo. 1 por Q0. Es decir, podemos trazar la curva o sea, la función, ¿no? No es más que la función coseno, jóvenes, así es, coseno. La función coseno. Entonces, la primera parte, fíjense, positivo, la carga del condensador, después se descargó 0. Aquí ya, ¿qué pasó acá? Después se invierte menos. Hemos visto que se invierte. Después se vuelve a invertir y así sucesivamente. Fíjense, esto va a estar así, oscilando, ¿no? En forma indefinida. Por eso se llama oscilación libre. Tal cual hemos definido el movimiento armónico simple de física 2. ¿No es cierto? Está oscilando, ahí es igual que un péndulo. Oscila y oscila, nada ya lo detiene. Aquí, la carga del condensador lo pasa a la bobina, vuelta, vuelve, y así sucesivamente está en el circuito la cosa. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿qué me queda? Me queda Q0 a amplitud. Aquí está, amplitud máxima, aquí negativa, aquí positiva. Para otro valor de tiempo, la amplitud es menor, aquí también menor, y así sucesivamente, ¿no es cierto? No hay problema de la amplitud solucionado. Omega, ahora, ¿de qué depende la frecuencia de esta oscilación? Entonces, ¿cómo la sacamos? Bien. A ver, esto es lo último que van a hacer. Esto. Les voy a dar de tarea esto. Fíjense cómo vamos a hacer. Quiero sacar omega, porque ahí está la frecuencia. No se olviden de que omega, ¿no es cierto?, es 2pi por f. Por movimiento angular sabemos esto, o circular, y de aquí despejaremos f, ¿no? Pero ahora aquí tenemos L y aquí tenemos C. Por lo tanto, fíjense lo que vamos a hacer. Por un lado, tengo la solución, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? Esta. Por otro lado, tengo la ecuación diferencial ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a derivar esta expresión 2 veces. Derivada segunda, dice, de Q respecto al tiempo. A esto lo derivo 2 veces al cuadrado respecto al tiempo. ¿No es cierto? 2 veces esta ecuación. La introduzco aquí. Después sumo a todo eso, le sumo Q. ¿Y qué es Q? Ah, no, Q es la solución directa. Todo esto lo reemplazo aquí. Lo divido entre LC. Y de todo lo que me resulte ahí, despejo omega. A ver, tenemos tiempito para que hagan, a ver. Sí, tenemos unos 5 minutitos, jóvenes. A ver, repito, ¿qué voy a hacer? Aquí está la ecuación diferencial. Aquí me dice derivada al cuadrado de Q respecto al tiempo 2 veces. Doble derivada tengo que hacer aquí a este.
El otro término, reemplazo directo lo que es Q, Q0 coseno de omega t aquí. Simplifico todo lo que puedas de simplificar y despejo omega. Y vean cuánto sale omega, esto es lo que me interesa. Porque ahí está la frecuencia de oscilación. ¿Está bien? Les doy, qué sé yo, 5 minutitos. Ni eso, 3 minutos, jóvenes. A ver. ¿Quién me dice cuánto sale omega? A ver, jovencitos, ¿cómo les ha ido? ¿Quién me dice? ¿Cuánto le salió W? ¿Ya está, jóvenes? W igual a ¿cuánto? A ver, 53 participantes jóvenes y ninguno. Inge, es raíz Ya, raíz. 1 sobre LST. Correcto. Así es. Ese es el jovencito. Esta es la respuesta, jóvenes. Entonces, esto es igual a 2pi por f, x a frecuencia. 1 sobre 2pi, raíz, obviamente, de 1 sobre LC. O sea, ¿de qué depende entonces la frecuencia de oscilación de la carga en un circuito LC? De sus valores, ¿no? De la raíz de 1 sobre LC. O sea que si yo elijo un L y un C, ya tengo la frecuencia con esta fórmula. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Y ahora les pregunto, bueno, ya está la frecuencia, ahora yo quiero el periodo. El periodo es tiempo de una oscilación hasta aquí. El tiempo es la inversa de la frecuencia. Listo, ya está. Hago la inversa de esto y tengo el periodo. ¿Se han dado cuenta, jóvenes, de que es realmente, se puede comparar con el movimiento armónico simple de las oscilaciones mecánicas, ¿no? Se puede comparar tranquilamente, porque la metodología, digamos, de resolución es lo mismo. Lo que varía es el concepto, aquí es la carga del condensador. ¿Se dan cuenta? Así como varía, ¿no es cierto?, la carga del condensador, se puede hablar de que el campo eléctrico va a variar así, con un coseno. ¿No es cierto? Porque primero, repito, primero el campo eléctrico está hacia abajo. Después, cuando esto cambia la polaridad, al campo eléctrico está hacia arriba. Es decir, primero abajo, después arriba. Es decir, el campo eléctrico está variando constantemente. ¿Y eso qué es? Una oscilación. La oscilación se cumple cuando, ¿no es cierto?, parte, en este caso la carga, fíjense, desde más Q
hace un ciclo, vuelve a su posición de Q0, es un ciclo, nuevamente otra posición Q0, otro ciclo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, esto, repito, con el campo eléctrico, si pasa esto, ¿qué va a pasar aquí? Lo mismo. Porque sabemos que si la corriente, por ejemplo, baja aquí, las líneas de fuerza, fíjense, corriente campo, las líneas de fuerza son hacia abajo, así, con este sentido. El campo aquí en el medio es hacia abajo, campo magnético aquí. ¿No es cierto? Cuando cambie de sentido la corriente, cuando circule así, fíjense, esto va a ser ya de más a menos, es decir, el campo va a ser hacia arriba. Es decir, también va a variar el campo magnético así. Y estas son apreciaciones importantes, ¿no? ¿Y quién resume estos conceptos en ecuaciones? Lo hace Maxwell. ¿Ah? Ecuaciones de Maxwell, se hace un físico matemático muy notable, que resume todo esto del electromagnetismo, lo resumen en 3 y 4 fórmulas, todo el electromagnetismo, ¿no? Pero eso vamos a hablar un poquito más la última clase, digamos. Entonces, esto es lo que se llama una oscilación libre. Y yo pregunto esto, jóvenes, en los exámenes, en las mesas de oscilaciones. Les voy a decir a usted, a ver, determine la frecuencia de oscilación. Esto es lo que hay que hacer. ¿No es cierto? Que nos resuelvan la ecuación diferencial, qué sé yo. Me interesa a mí la solución, que interprete esta solución. ¿Qué es frecuencia? Me pregunto. Les doy un valor de L y un valor de C, les digo, saque el periodo de oscilación. Ahora explíqueme qué significa eso, ¿no? Entonces, eso preguntamos. Bien, quedaremos ahí, jóvenes. Vamos a estas oscilaciones que son libres, repito, está ahí permanentemente oscilando. Se puede hacer de que estas oscilaciones desaparezcan, ¿no es cierto? Se puede hacer. Yo no sé si en oscilaciones mecánicas ustedes han visto oscilaciones amortiguadas y forzadas, ¿no? A veces ya, como el tiempo no da, parece que no lo dan bien a esa parte, ¿no? Aquí, bueno, yo les voy a mencionar nada más también las oscilaciones amortiguadas y las forzadas, como un concepto más. No vamos a hacer ejercicios, nada, ¿no? De esto sí se puede hacer ejercicios, ¿no? Tienen el valor de L, de C, pueden sacar la carga, etcétera, etcétera, ¿no? Frecuencia de oscilación, amplitud, todo pueden hacer para cualquier instante de tiempo. Energía en la bobina, energía en el condensador, todo se puede hacer en oscilaciones libres. Y para las otras oscilaciones, como les decía, simplemente lo vamos a comentar. No vamos a ver ni siquiera deducir, pero para que ustedes tengan conocimiento que existen ese otro tipo de oscilaciones, ¿no? Bien, jovencitos, repito. En todo caso, esto va a entrar para las mesas, ¿no? La próxima semana serían nuestras últimas 2 clases, ¿no? Ahí vamos a ver este tipo de oscilaciones, la onda electromagnética como tal y su aplicación a la luz, ¿no? Hay que saber cómo es la propagación de la luz, un fenómeno electromagnético. Y ahí finaliza nuestra avance de materia, por lo tanto ya la otra semana es la última. Nos vemos con ustedes el sábado a las 7 en punto, jóvenes, ¿no? Sean puntuales, vamos a echar al Zoom. Les voy a plantear los 3 problemas que les dije. No, tienen tiempo hoy mismo ya de estar ejercitándose mallas, por decir, ¿cómo no van a saber mallas? Ahí hemos puesto ejercicios, ahí en el texto, ahí, etcétera, etcétera. Después, repito, campo magnético. En el centro de una espira, en un conductor doblado, qué sé yo, así como hemos hecho el deseado, también. ¿No es cierto?
Y luego tenemos la fe en un cuadro que rota dentro de un campo, se induce la fe en la ley de Faraday-Lenz, un poco de auto o mutuo, ahí vamos, tal vez preguntemos ahí. Y se acabó. Ese va a ser el segundo examen. ¿No es cierto? Por lo tanto, es definitiva nuestra participación en el examen 2, especialmente para aquellos que en el primero les ha ido mal. Ahora tienen que sí o sí sacarse una nota mayor a 40. Si el primero está mal, ahora hay que sacarle mínimo 40. Y va a tener la opción de que yo le dé una opcióncita que recupere el 1. Puede ocurrir lo contrario, que yo ya tengo el 1 más de 40. Y ahora al 2 voy y me aplazo. Bueno, no importa. Les voy a dar un recuperatorio inmediato. Y eso tengo que hacerlo la otra semana. ¿No es cierto? La otra, o ya vamos a ver qué día, una vez que yo corrija todo. Y una vez que recupere, no se olviden que todo recuperatorio vale 51. Si hace usted bien, le pongo 51. Si hace mal, bueno, 10. O sea que también el recuperatorio hay que resolverlo y bien. Ya no es tan largo el recuperatorio, ¿no? Es un solo ejercicio. Generalmente doy un solo ejercicio que puede agrupar ahí unos 2, 3 conceptos. Por lo tanto, esa va a ser la forma de evaluarlos y que estén listos para las mesas. Y las mesas empiezan el 28, pero no, 27, 28, no recuerdo. Bien, jovencitos, vayan y estudien tranquilos. Tenemos hoy y el sábado hasta las 5, ¿no? Tranquilos ahí, hasta que llegue la hora y resolvemos. Va a haber una hora y máximo 1:20 por ahí de resolución, ¿no? Generalmente son unos 20, 25 minutos por problema, ¿no? Así que si yo resuelvo, por decir, 2 problemas bien, ya estoy sobre los 50, ¿no es cierto? Estoy 60, listo, ya está, tranquilo, ¿no? Entonces, estudien, jovencitos, nos vemos el día sábado. Nos despedimos, jóvenes. Bien. Hasta luego, Inge. Adiós, jovencitos. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Ya nos vemos el sábado. Adiós, adiós.